Buenas noches a todos. Mi nombre es Gudelia Leonor García Quiroga. Estudio la licenciatura en Derecho en octavo cuatrimestre. El tema que presentaré es los sujetos del derecho internacional público. Primeramente y siempre que realizo una actividad me gusta conceptualizar las palabras. En este caso, iniciando con la palabra sujeto. Pues bien, la Real Academia Española define al sujeto como la persona, el objeto o el animal que lleva a cabo una acción sobre el que se habla en una oración. En la filosofía, el término sujeto hace referencia a un ser que es autor de sus actos. En el derecho internacional público se relaciona mucho con estos conceptos, pues el sujeto es una entidad que tiene capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones internacionales, es decir, es la parte accionante. Los sujetos en el derecho internacional público se clasifican en originarios, que serían los estados, y en derivados o secundarios, que serían las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y los individuos, por mencionar algunos. En un momento voy a definir cuáles son los originarios y cuáles son los derivados. Los sujetos originarios cuentan con plena personalidad jurídica. Sin embargo, los sujetos derivados son aquellos que son creados por los mismos estados y tienen personalidad derivada y limitada. Es decir, se limitan a los derechos y obligaciones necesarios para la consecución de sus objetivos. Pero vámonos por partes, porque es un tema muy complejo e interesante. Los estados como sujetos originarios son personas jurídicas que tienen derechos y obligaciones y que ejercen su soberanía sobre un territorio y una población. Continuaremos abordando el tema analizando una breve conceptualización de los elementos que los estados deben de cumplir para que estos puedan ser tomados en cuenta como tal, como sujetos del derecho internacional público. La teoría de los tres elementos constituye que los elementos de un estado son el territorio, la población y el poder, denominándose a territorio al espacio geográfico que es terrestre, marítimo y aéreo, en donde el Estado ejerce su soberanía y se encuentra demarcado por fronteras. El segundo elemento de un Estado es la población. ¿Qué es la población? Pues es el grupo de personas sobre las cuales el Estado ejerce su soberanía. La población vive en el territorio del Estado. El tercer y último elemento es el poder, el cual se refiere a la capacidad del Estado de establecer y hacer eficaz un orden político e interno y actuar de forma independiente en el derecho internacional público. Una vez que hemos abordado el tema de los sujetos originarios de forma muy general, continuaremos con los sujetos derivados. Cuando los estados han decidido otorgar personalidad jurídica a otros tipos de entes, son conocidos como sujetos derivados. Dentro de los sujetos derivados tenemos a las organizaciones internacionales, los pueblos que luchan por la autodeterminación, es decir, por su libertad, los grupos beligerantes, los individuos, inversores extranjeros, ciertas organizaciones no gubernamentales. Para poder interiorizarnos en cada uno, comenzaremos con las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son como una asociación, pero en vez de personas, estas se juntan entre estados, los cuales trabajan para obtener objetivos comunes. Su campo de acción se extiende más allá de las fronteras de un estado en específico y tienen como propósito facilitar el entendimiento entre sus integrantes, que se suelen establecer mediante la firma de tratados internacionales, los cuales tienen reconocimiento legal y formal. Por ejemplo, la Convención de Viena del año 1986, específicamente de fecha 21 de marzo, les confirió la capacidad a las organizaciones internacionales de origen gubernamental de suscribir tratados internacionales entre ellas y con otros estados,
de lo cual se deduce que estas organizaciones pues tienen personalidad jurídica internacional, aunque limitada en el acto de su creación. Las organizaciones internacionales tienen las siguientes características. Primero, cuentan con una personalidad y normatividad jurídica propia. Segundo, se trata de organizaciones de estructura permanente en las que se agrupan diferentes naciones, las cuales, como lo mencioné anteriormente, tienen un propósito en común. Tercero, son agrupaciones del sector público, o sea, de estados nacionales, sometidos al derecho internacional público. Cuarto, su propósito fundamental es coordinar los esfuerzos de sus integrantes en un asunto que les resulta pues de común interés. Quinto y último, se constituyen mediante la suscripción de un acuerdo internacional entre los estados involucrados. De igual manera, los organismos internacionales tienen su clasificación, pero varía de acuerdo a los criterios. Por ejemplo, se clasifican según su duración en permanentes y en no permanentes. Los permanentes son aquellos cuya duración es indefinida, como su nombre lo dice, o indeterminada, no tienen un final establecido. Por otra parte, los no permanentes son aquellos que dejan de existir una vez que hayan cumplido con un determinado plazo o bien sus objetivos se hayan establecido. También tienen otra clasificación que es de acuerdo a su capacidad de acción. De acuerdo con el tipo de autoridad que los estados asociados le otorgan, pues los organismos se pueden distinguir entre organismos plenos, semiplenos, organismos. Las funciones de los organismos internacionales. Los organismos internacionales pueden cumplir con diferentes funciones de acuerdo con el espíritu con el cual fueron creados y con las necesidades de sus estados miembros. Por ejemplo, algunas de sus funciones pueden ser resolver conflictos y específicamente se refiere a la mediación en ocasión de conflictos y en ciertas oportunidades. Por ejemplo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, en 1949 intervino con su fuerza de paz, que también es conocida como Cascos Azules, en el conflicto entre India y Pakistán para evitar que la violencia se incrementara. Por otra parte, otra función es la regulación del desarrollo científico-tecnológico. Cuando es muy necesario debatir los alcances de la tecnología y sobre todo en los últimos tiempos, o bien disponer normas para la protección del futuro de la humanidad frente a un nuevo descubrimiento, los organismos internacionales pues sirven de espacio para el debate y la firma de resoluciones en conjunto. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO por sus siglas, ha abordado desde finales del siglo XX el debate ético sobre la clonación humana y en sus recomendaciones la gran mayoría de los estados prohíbe esta práctica científica. Otra función son las labores humanitarias, ya sea que se trate de una cooperación económica, la lucha contra la pobreza, la ayuda en casos de desastres naturales, crisis sociopolíticas, secuelas de guerra. Los organismos internacionales permiten la coordinación de los esfuerzos de los países para hacerlos pues más eficaces. Otra función es la regulación del poder de los estados. A través de la vigilancia conjunta, los estados miembros de algunos organismos internacionales se comprometen a adherir a ciertos códigos políticos y humanitarios. En caso de violentarlos, por ejemplo, podrían ser sancionados por el organismo. La OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, contempla en su carta de creación la obligación que tienen sus miembros de adherirse a la democracia y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Esas son las principales funciones de las organizaciones internacionales. También, como toda organización, tienen su estructura. Las organizaciones internacionales pues tienen autonomía en la forma de estructurarse, pero generalmente tienen los siguientes órganos. Un órgano, primeramente un órgano deliberante de carácter plenario, conocido como
Asamblea General. Un segundo órgano llamado Consejo, Comité Ejecutivo, Directivo o de Administración. Y el tercer órgano es un órgano administrativo denominado Secretaría General, Presidencia o Dirección General. Estas son la estructura principal de las organizaciones internacionales. Algunas organizaciones internacionales que conocemos pues son la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo. Continuando con los sujetos derivados se encuentran los pueblos que luchan por la autodeterminación, es decir, por su libertad, por ejemplo, los palestinos. También se encuentran los grupos beligerantes, que son aquellos que se enfrentan en un conflicto armado o bien realizan acciones para provocar una guerra. Por otra parte, se encuentran también los individuos. Se ha reconocido al individuo, y más en la época actual, la posibilidad de reclamar por violación de una norma ante los organismos internacionales o ante los diferentes estados, y esto es lo que determina la capacidad internacional que tiene el individuo. Los inversores extranjeros tienen derechos internacionales que protegen sus intereses. También existen otras organizaciones que no son no gubernamentales, ya que son entidades sin fines de lucro con metas sociales y humanitarias. Su trabajo está enfocado en áreas específicas en sectores de la población especialmente críticos porque son vulnerables, como el hambre, catástrofes humanitarias o naturales. Y una organización no gubernamental que puedo mencionar es la UNICEF. También existen otros sujetos derivados como la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Es el gobierno central de la Iglesia Católica, es una entidad soberana que opera desde la Ciudad del Vaticano, un Estado soberano independiente. La Iglesia Católica goza de los privilegios reconocidos por el derecho internacional a los estados. Es así como un derecho que puedo mencionar es de enviar y recibir diplomáticos. También existe la Orden de Malta, es una organización internacional católica que se dedica a la ayuda humanitaria. Y como conclusión del trabajo, puedo definir que los sujetos del derecho internacional público son fundamentales para el sistema jurídico internacional. Su presencia y las contribuciones que realizan pues son esenciales para avalar el orden, la paz, la justicia y la cooperación que debe de existir en el ámbito internacional.